Imagina por un momento que todo lo que ves, cada estrella que brilla en la noche, cada galaxia que se extiende por el espacio infinito, la propia Tierra bajo tus pies, todo existiera dentro de algo, dentro de una cárcel cósmica de la que nada, absolutamente nada puede escapar. Imagina que el universo entero, con sus cientos de miles de millones de galaxias y sus incontables trillones de estrellas, está contenido dentro de un agujero negro. Y lo más inquietante de todo, ¿y si ni siquiera lo supiéramos? ¿Y si nosotros, los observadores, los pensadores, los seres conscientes que contemplan las estrellas en las noches silenciosas, fuéramos tan diminutos en comparación con esta estructura cósmica que simplemente no tuviéramos forma de percibir los límites que nos rodean? Esta no es una idea nueva en el ámbito de la física teórica. Científicos brillantes han considerado esta posibilidad durante décadas, y algunos de los más respetados astrónomos y físicos del mundo han dedicado sus carreras a explorar las implicaciones de esta teoría hipotética. Hoy, mientras te acomodas para una noche de descanso, nos embarcaremos en un viaje profundo hacia una de las preguntas más perturbadoras y fascinantes que la mente humana ha jamás formulado. Nos sumergiremos en un océano de misterio cósmico, donde la realidad se vuelve extraña, donde las leyes de la física se tuercen de maneras que desafían nuestra intuición, y donde descubriremos que quizás no somos tan libres como creemos. Antes de que llegues a ese estado de sueño profundo, habrás entendido no solo qué es esta teoría, sino también por qué algunos de los científicos más inteligentes del planeta la consideran no solo plausible, sino casi inevitable. Prepárate para tener tu comprensión fundamental del universo desafiada, expandida y reimaginada. Así que permíteme establecer claramente a dónde nos dirigimos. En los próximos momentos, exploraremos la idea radical de que vivimos dentro de un agujero negro. Veremos cómo los mayores misterios del universo, desde la energía oscura hasta la expansión acelerada del cosmos, podrían explicarse perfectamente si aceptamos esta premisa aparentemente descabellada. Descubriremos que no estamos hablando de ciencia ficción, sino de interpretaciones legítimas de las ecuaciones de Einstein. Ecuaciones que han sido probadas miles de veces y que continúan siendo la base de nuestra comprensión del cosmos. También examinaremos las implicaciones filosóficas de esta idea, qué significaría para nuestra existencia, y cómo cambiaría nuestra percepción del significado y nuestro lugar en la creación. Pero antes de que podamos entender completamente esta posibilidad asombrosa, necesitamos construir una base sólida. Necesitamos entender qué es exactamente un agujero negro, cómo se forma, qué hace que sea tan especial y tan extraño que los científicos lo consideran uno de los fenómenos más violentos y exóticos del universo. Necesitamos comprender la naturaleza del espacio-tiempo, ese tejido invisible de realidad que Einstein nos reveló hace más de 100 años, y necesitamos entender que el universo no es lo que parece ser a primera vista. Comencemos con los agujeros negros, esos objetos cósmicos tan extremos que desafían casi toda comprensión. Imagina una estrella masiva, algo como 30 veces más grande que nuestro Sol. Durante la mayor parte de su vida, esta estrella existe en un delicado equilibrio, como un acróbata suspenso en una cuerda. De un lado de la cuerda está la gravedad, tirando constantemente hacia adentro, intentando colapsar toda esa masa inmensa hacia un punto central infinitesimalmente pequeño. Del otro lado está la presión de la fusión nuclear que ocurre en el núcleo de la estrella, empujando hacia afuera, manteniendo esa gravedad a raya. Durante millones de años, estas dos fuerzas se mantienen en equilibrio perfecto, pero todas las cosas llegan a su fin, incluso las estrellas. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, cuando ha convertido todo su hidrógeno y helio en elementos más pesados, llega el momento del colapso inevitable. La presión hacia afuera desaparece de repente, y en una fracción de segundo, toda esa gravedad la desmorona completamente. La materia se precipita hacia adentro a velocidades que desafían la imaginación. En cuestión de minutos, una masa miles de millones de veces mayor que la Tierra se comprime en una esfera tan pequeña que cabría en el mismo lugar donde estás sentado ahora escuchando esto. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. A medida que la materia se comprime más y más, la gravedad se vuelve más y más intensa. Y en el punto de máxima compresión, la gravedad se vuelve tan fuerte que crea algo que nunca antes había existido. Un punto de donde la luz misma no puede escapar. La velocidad de escape de cualquier objeto, incluyendo la luz,
se vuelve más rápida que la velocidad de la luz. Y puesto que nada puede viajar más rápido que la luz, nada, absolutamente nada, puede escapar de este objeto. Hemos llamado a esta región un agujero negro. Albert Einstein predijo la existencia de los agujeros negros en 1915, cuando desarrolló su teoría general de la relatividad. Pero incluso Einstein tenía dudas sobre si realmente existían en la naturaleza. Fue Karl Schwarzschild quien, apenas unos meses después de que Einstein publicara su teoría, encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein que describía exactamente qué aspecto tendría un agujero negro. La solución de Schwarzschild nos mostró que alrededor de cualquier objeto masivo hay una superficie imaginaria, un punto de no retorno, al que llamamos el horizonte de eventos. Si logras cruzar ese horizonte hacia adentro, no hay nada en el universo que pueda darte la energía suficiente para escapar nuevamente. Es como si el universo mismo hubiera erigido un muro, y una vez que lo cruzas, estás atrapado para siempre. Ahora, durante la mayor parte del siglo XX, los agujeros negros fueron considerados principalmente como curiosidades matemáticas, interesantes en teoría, pero probablemente no reales. Pero en los últimos 50 años, hemos acumulado evidencia abrumadora de que los agujeros negros son absolutamente reales. Los astrónomos han observado estrellas orbitando alrededor de objetos invisibles, tan masivos que solo podrían ser agujeros negros. Hemos detectado ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos agujeros negros, confirmando lo que Einstein predijo hace 100 años. En 2019, los científicos capturaron la primera imagen de un agujero negro, la silueta oscura del horizonte de eventos del agujero negro en el centro de la galaxia M87, una galaxia a 55 millones de años luz de distancia. Fue una de las imágenes más reveladoras jamás capturadas en la historia de la astronomía. Y lo que vieron los astrónomos fue exactamente lo que Einstein había predicho: un anillo de luz ardiente alrededor de una región completamente oscura. Eso es el agujero negro. Ese es el horizonte de eventos, el punto de no retorno. Pero aquí es donde nuestra historia se vuelve realmente extraña y comienza a desafiar nuestro sentido de realidad. Verás, cuando los astrónomos y los físicos teóricos comenzaron a estudiar las propiedades de los agujeros negros con mayor detalle, descubrieron algo desconcertante. Descubrieron que la métrica de Schwarzschild, la descripción matemática del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro, tiene ciertas propiedades muy peculiares. Específicamente, descubrieron que la métrica es idéntica de varias maneras a la métrica que describe nuestro universo en expansión. Algunos físicos comenzaron a notar que la forma en que nuestro universo se expande, la forma en que las galaxias se alejan unas de otras, sigue un patrón que es sorprendentemente similar a la forma en que el espacio-tiempo se comporta dentro de un agujero negro. Pero no fue hasta hace relativamente poco que esta idea se formuló de manera más concreta y comenzó a atraer la atención seria de la comunidad científica. En 2014, el físico Raziram Dakpour planteó una pregunta provocadora. ¿Qué pasaría si la singularidad de un agujero negro no fuera un punto de infinitud infinita, sino un Big Bang? ¿Qué pasaría si la singularidad se expandiera, creando todo el espacio, toda la materia y toda la energía que observamos? Esta idea había sido brevemente considerada por otros antes, pero Dakpour la presentó de una manera que realmente capturó la imaginación de los teóricos. Si esto fuera cierto, entonces nuestro universo sería simplemente el interior de un agujero negro. Las galaxias que vemos no estarían arrojadas al espacio libre, sino que existirían dentro de los confines de un horizonte de eventos. El espacio que sentimos que se expande infinitamente estaría en realidad confinado dentro de una región finita, definida por las leyes de la relatividad general. Lo que hace que esta idea sea tan intrigante no es solo que es una posibilidad teórica, sino que resuelve algunos de los mayores misterios de la física moderna. El universo observable, ese dominio que podemos ver con nuestros telescopios más poderosos, tiene solo 13.800 millones de años, pero el espacio que vemos se extiende a distancias de casi 47.000 millones de años luz en todas direcciones. Eso significa que el universo se ha expandido mucho más rápido de lo que podría haberlo hecho si estuviera simplemente volando libremente bajo la influencia de la gravedad mutua de toda su materia. De hecho, la expansión se ha acelerado. No ha estado desacelerándose como esperaríamos si la gravedad fuera la única fuerza importante. En cambio, en los últimos miles de millones de años, la expansión ha estado acelerándose.
Los astrónomos ganaron el premio Nobel por este descubrimiento en 1998, y todavía hoy no entendemos completamente qué está causando esto. Hemos llamado a esta fuerza misteriosa energía oscura, pero eso es simplemente un nombre que hemos inventado para admitir que no tenemos idea de qué es realmente. Pero si nuestro universo está realmente dentro de un agujero negro, entonces la energía oscura deja de ser un misterio. Es simplemente la gravedad del agujero negro que nos contiene, ejerciendo una influencia sobre todo lo que hay en el universo, impulsando la expansión. Piénsalo así. Tú estás en la superficie de la Tierra, y la gravedad de la Tierra te mantiene en el suelo. Si fuera posible que la Tierra fuera hueca y estuvieras dentro, la gravedad seguiría tirando de ti. Pero ahora hacia adentro, hacia el centro hueco de la Tierra. Si nuestro universo está dentro de un agujero negro, entonces toda la materia y la energía en el universo estaría siendo tirada hacia adentro, hacia la singularidad central. Eso es exactamente lo que la expansión acelerada parece estar haciendo. Todo se aleja de nosotros porque todo está siendo atraído hacia el mismo punto central, la singularidad del agujero negro que lo contiene todo. Espera, quiero pausarme aquí un momento para preguntarte algo. Después de aprender todo esto, después de escuchar que nuestro universo podría estar literalmente contenido dentro de un agujero negro, ¿cuál es tu reacción? ¿Te parece imposible? ¿Aterrador? ¿O extrañamente liberador? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas realmente sobre esta idea. ¿Crees que podría ser cierto? ¿Qué preguntas te hace esto? Leo cada comentario que recibo, y tus ideas a menudo inspiran los videos que haré en el futuro. Ahora, profundicemos aún más en esta idea. Para realmente entender cómo nuestro universo podría estar contenido dentro de un agujero negro, necesitamos pensar en la geometría del espacio-tiempo de una manera diferente a como probablemente lo hayas hecho antes. Hemos pasado nuestras vidas percibiendo el espacio como algo que se extiende infinitamente en todas direcciones, pero la relatividad general nos enseña que el espacio es en realidad un tejido flexible, maleable, que puede ser doblado, torcido y curvado por la presencia de materia y energía. Imagina una hoja de goma estirada out. Si colocas una bola de boliche sobre esa hoja, la bola se hunde, formando un pozo profundo en la goma. El espacio alrededor de la Tierra se curva de manera muy similar. La masa de la Tierra deforma el tejido del espacio-tiempo, y esa deformación es lo que experimentamos como gravedad. Ahora, imagina que esa hoja de goma se curva tan extremadamente que forma un agujero. No un agujero de verdad, sino una curvatura tan severa que el espacio rodea completamente un punto de singularidad infinita. Ese es un agujero negro. Y si ese agujero negro fuera lo suficientemente grande, si su horizonte de eventos fuera lo suficientemente vasto, entonces todo el universo, con todas sus galaxias, todas sus estrellas, todos sus planetas, podría existir dentro de ese agujero. Pero ahora entramos en un territorio aún más extraño. ¿Ves? Si nuestro universo está dentro de un agujero negro, entonces, ¿qué hay fuera? ¿Qué existe más allá del horizonte de eventos? Los astrónomos y los físicos teóricos han estado considerando esta pregunta, y las respuestas son fascinantes. Una posibilidad es que lo que está fuera es simplemente otro nivel de realidad, otro universo, tal vez uno en el que nosotros experimentamos de manera completamente diferente. Otra posibilidad, sugerida por el físico John Wheeler y desarrollada más recientemente por teóricos como Leonard Susskind y Juan Maldacena, es que lo que llamamos el universo interior podría ser equivalente a información codificada en el horizonte de eventos del agujero negro. Esto proviene de algo llamado la correspondencia ADC-CFT, una conjetura matemática profunda que sugiere que un universo con cierto número de dimensiones en su interior es matemáticamente equivalente a una teoría cuántica existiendo en el límite de ese universo. Si aplicamos esto a un agujero negro, significa que todo lo que sucede dentro del agujero negro, toda la física, todas las historias de todos los seres que existen dentro de él, podrían ser completamente descritos por información que existe en el horizonte de eventos. Sería como si todo nuestro universo, nuestra realidad tridimensional con el tiempo como cuarta dimensión, fuera un holograma proyectado desde una superficie bidimensional situada en el horizonte de eventos. Es casi como si viviéramos dentro de una película proyectada en la pared interior del horizonte de eventos de un agujero negro. Ahora, antes de que pienses que esto es totalmente descabellado,
debes entender que esta no es la especulación de un grupo de físicos deshonrados trabajando en los márgenes del campo. Los investigadores trabajando en estas ideas incluyen algunos de los físicos teóricos más respetados del mundo. Juan Maldacena es un profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, una de las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo. La correspondencia AD-CFT que descubrió una relación teórica profunda entre la gravedad cuántica y la teoría cuántica de campos ha ganado el reconocimiento como uno de los descubrimientos teóricos más importantes de los últimos 25 años. Ha transformado nuestra comprensión de cómo la gravedad y la mecánica cuántica podrían ser reconciliadas, uno de los grandes problemas sin resolver de la física moderna. Y esta idea, esta correspondencia, lleva naturalmente a la pregunta de si nuestro universo podría ser un holograma y si está contenido dentro de un agujero negro. Piénsalo de esta manera. Sabemos que el horizonte de eventos de un agujero negro tiene una propiedad matemática muy específica llamada entropía de Bekenstein-Hawking. Los físicos Jacob Bekenstein y Stephen Hawking demostraron que la entropía de un agujero negro, que es una medida de la cantidad de información que puede ser codificada en el agujero negro, es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto es completamente contrario a nuestras expectativas cotidianas. Si tienes un recipiente y lo llenas con información, como libros, el número de libros que puedes poner adentro es proporcional al volumen del recipiente, no a su superficie. Pero con los agujeros negros, es como si toda la información que puede existir dentro del agujero negro estuviera de alguna manera codificada en su superficie. Esto sugiere que la dimensionalidad misma de la realidad es variable, que lo que experimentamos como un universo tridimensional que se expande en el tiempo podría ser la proyección de información que existe en una superficie bidimensional. La idea de que somos hologramas proyectados desde una esfera bidimensional en el horizonte de eventos de un agujero negro ya no parece tan descabellada. De hecho, parece casi inevitable. Si nuestro universo es realmente un agujero negro, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, una de las implicaciones más sorprendentes es que significa que el universo tiene un límite, no un borde que puedes tocar o ver, sino un horizonte de eventos, un punto de no retorno. Si viajara lo suficientemente lejos en cualquier dirección, llegaría a ese horizonte y si lo cruzara, nunca podría regresar. Desde tu perspectiva interior, parecería que el espacio simplemente termina, o que el espacio se curva de una manera que es imposible cruzar. Es como si viviéramos en una burbuja, y esa burbuja es el horizonte de eventos de un agujero negro. Pero espera, aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Si nuestro universo está dentro de un agujero negro, y si ese agujero negro está siendo observado desde el exterior, entonces existe una conexión profunda entre el universo interior y lo que está afuera. En particular, la información que cae en el agujero negro no desaparece completamente. Stephen Hawking descubrió en 1974 que los agujeros negros no son completamente negros. En cambio, emiten radiación debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación, conocida como radiación de Hawking, significa que lentamente, en una escala de tiempo astronómica, los agujeros negros se evaporan. Un agujero negro del tamaño de nuestro universo tardaría un tiempo incomprensiblemente largo en evaporarse, mucho más largo de lo que el universo ha existido hasta ahora. Pero la existencia de esta radiación implica que la información que cae en el agujero negro no se pierde para siempre. Se codifica en la radiación de Hawking, y si alguien o algo estuviera fuera, observando el agujero negro, en principio podrían recuperar toda la información sobre todo lo que sucedió dentro, simplemente analizando la radiación de Hawking que sale. Esto tiene una implicación profunda. Significa que, aunque experimentamos el universo como si fuera completamente determinista, como si el futuro fuera determinado por el pasado y las leyes de la física, en realidad, toda la información sobre todo lo que sucede también existe codificada en el horizonte de eventos. Es como si hubiera un registro permanente, inmutable, de todo, almacenado justo en la frontera de la realidad. Quiero que hagas una pausa con esa idea. Deja que se asiente, en algún lugar, en el horizonte de eventos de un agujero negro que podría estar conteniendo nuestro universo entero. Existe un registro de cada momento de tu vida. Cada pensamiento que has tenido, cada acción que has realizado, cada palabra que has hablado, está codificada allí. Existe, permanentemente, indestructiblemente.
Es como si el universo no pudiera permitirse olvidar, como si tuviera memoria perfecta, grabada en la frontera misma del ser. Ahora, si mi mente está empezando a explotar con todo esto, es hora de que continuemos construyendo sobre estos conceptos. Porque hay más evidencia de que esta idea podría ser correcta. Hay más pistas cósmicas que apuntan hacia la posibilidad de que realmente estemos dentro de un agujero negro. Una de esas pistas viene del análisis de la radiación cósmica de fondo de microondas, ese brillo de luz antigua que llenaba el universo primitivo y que aún podemos detectar hoy. El físico Roy Kerr, quien desarrolló las soluciones de las ecuaciones de Einstein que describen los agujeros negros rotativos, ha estudiado las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo y ha sugerido que contienen patrones que serían de esperar si el universo estuviera contenido dentro de un agujero negro rotativo. No está diciendo que esto sea definitivamente cierto, pero que los patrones que ve son intrigantes y merecen más investigación. Otra pista viene del hecho de que el universo parece tener ciertas simetrías fundamentales. Las leyes de la física son las mismas en todas partes que miramos. La velocidad de la luz es la misma. Las constantes fundamentales que gobiernan cómo interactúan las partículas son las mismas. Si el universo estuviera realmente dentro de un agujero negro, esperaríamos ver exactamente este tipo de simetría. El horizonte de eventos de un agujero negro es una superficie perfectamente simétrica, y cualquier cosa dentro de él sería sujeta a las mismas leyes de la física. Pero posiblemente la evidencia más fascinante viene de la relación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Durante la mayor parte del siglo XX, estos dos pilares de la física moderna han estado en conflicto directo. La relatividad general describe cómo funciona la gravedad, cómo el espacio-tiempo se curva en torno a objetos masivos. La mecánica cuántica describe cómo se comportan las partículas más pequeñas del universo. Pero estos dos marcos no pueden ser conciliados fácilmente. Son como dos películas diferentes proyectadas sobre la misma pantalla, y cuando intentas combinarlas, obtienes ruido y sinsentido. Pero si nuestro universo está dentro de un agujero negro, entonces este conflicto se resuelve elegantemente. La gravedad, tal como la describe la relatividad general, surge de la geometría del espacio-tiempo. La mecánica cuántica emerge de la naturaleza discretizada de la información codificada en el horizonte de eventos. Son dos lados de la misma moneda cósmica. He de decir, si tu mente no está siendo completamente desafiada en este punto, entonces probablemente no estés realmente prestando atención, porque lo que estamos explorando aquí no es una pequeña corrección a nuestro modelo existente del universo. Es una reimaginación fundamental de la realidad misma. No estamos diciendo que el universo es como si fuera un agujero negro. Estamos considerando la posibilidad de que sea literalmente un agujero negro. Y no solo eso. Estamos considerando la posibilidad de que todo lo que experimentamos, toda nuestra realidad tridimensional, podría ser un artefacto matemático de información codificada en una superficie bidimensional. Si tu mente está siendo completamente sopesada por todo esto, si sientes ese hormigueo de asombro y también de incomprensión, entonces haz clic en ese botón de me gusta. Ayuda a mentes curiosas como la tuya a descubrir estos misterios cósmicos. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad de exploradores espaciales, porque vamos a continuar desafiando lo que crees que sabes sobre la realidad. Ahora, pasemos a un aspecto diferente de esta idea. Si nuestro universo está dentro de un agujero negro, ¿qué causó la creación de ese agujero negro en primer lugar? ¿De dónde vino? ¿Quién o qué lo creó? Estas preguntas nos llevan a un territorio aún más especulativo, pero son preguntas que los físicos teóricos se hacen en serio. Una posibilidad es que nuestro agujero negro no fue creado en absoluto, que simplemente existe eternamente. El universo es eterno, y el agujero negro que lo contiene es también eterno. Pero esto parece insatisfactorio. Parece que debe haber una causa, un origen. Otra posibilidad, mucho más especulativa pero intrigante, es que nuestro agujero negro fue creado por seres inteligentes, tal vez seres de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, seres de un universo exterior que existe más allá del horizonte de eventos de nuestro agujero negro. Tal vez estos seres crearon deliberadamente nuestro universo, construyendo un agujero negro con condiciones iniciales muy específicas, permitiendo que evolucionara y produjera complejidad, vida inteligente y seres como nosotros que pudieran contemplar nuestra propia existencia. Ahora, esto suena como ciencia ficción, y ciertamente lo es, pero no es una idea que sea rechazada de plano por los físicos serios.
El físico John Wheeler acuñó el término universo participatorio para describir la idea de que el universo requiere observadores conscientes para existir. Si tomamos esta idea en serio, si creemos que la conciencia juega un papel activo en la configuración de la realidad, entonces la idea de que una civilización avanzada podría haber creado deliberadamente nuestro universo no es del todo descabellada. De hecho, es simplemente una extensión de la idea de que la conciencia y la realidad están íntimamente entrelazadas. Pero hay otra posibilidad aún más fascinante. ¿Y si el agujero negro que contiene nuestro universo fue creado por seres inteligentes que viven dentro de nuestro universo? ¿Y si en el futuro distante, cuando la civilización humana o una de sus descendientes se ha convertido en verdaderamente avanzada, cuando hemos aprendido a manipular el espacio-tiempo mismo, decidimos crear un universo, decidimos crear un agujero negro con las condiciones precisas para que evolucione en un universo rico en complejidad? Podríamos hacerlo. Nuestros descendientes, con tecnología incomprensiblemente avanzada, podrían hacer exactamente esto. Y si sucediera, entonces el agujero negro que nos contiene habría sido creado no por seres de otro universo, sino por nuestros propios descendientes mucho después en el futuro. Esto significaría que el universo es circular en su causalidad. El futuro creó el pasado. Nuestros descendientes crearon nuestro Big Bang. Nosotros somos la consecuencia de una acción que aún no ha ocurrido. Es un bucle causal cerrado, algo que la física relativista permite teóricamente, aunque lo consideramos extremadamente improbable. Pero si nuestro universo es un agujero negro, entonces no es tan improbable. De hecho, podría ser inevitable. Imagina un universo que vive, evoluciona, se desarrolla durante billones de años. Durante todo ese tiempo, los seres dentro desarrollan ciencia y tecnología, aprendiendo gradualmente los secretos de la física. Eventualmente, descubren cómo crear agujeros negros. Descubren cómo codificar información en los horizontes de eventos. Descubren cómo crear universos. Y luego, en algún momento en el futuro incomprensiblemente distante, después de que el universo ha vivido incontables épocas, después de que innumerables civilizaciones han alzado y caído, después de que todo lo que podría suceder ha sucedido, una civilización, tal vez la última que existirá jamás, o tal vez una que existe fuera del tiempo normal, decide crear un universo. Y el universo que crean es el mismo universo que los contiene. Es un bucle perfecto, una causalidad circular. Ahora, si bien esto suena como especulación loca, considera esto. Si tal bucle de causalidad cerrada fuera posible, si un universo pudiera crearse a sí mismo a través de la cadena causal de eventos que ocurren dentro de él, entonces tal universo tendría una elegancia teórica extraordinaria. Sería un ejemplo de lo que los físicos llaman un atractor en el espacio de soluciones matemáticas. Es decir, habría una propensión natural hacia tal estado. Si universos múltiples pueden ser creados, si diferentes universos pueden tener diferentes leyes físicas y diferentes condiciones iniciales, entonces habría una tendencia estadística para que los universos que se crean a sí mismos a través de bucles de causalidad cerrada terminen siendo más probables. Así que, no solo seríamos el producto de accidente cósmico, sino que nuestro universo sería uno de los más probables universos posibles. Por supuesto, todo esto es altamente especulativo. No tenemos evidencia de que esto sea cierto, pero es el tipo de especulación que los científicos serios se hacen cuando están tratando de entender los misterios más profundos de la realidad. Es el tipo de pensamiento que ha llevado a descubrimientos revolucionarios en el pasado. La relatividad general parecía completamente salvaje cuando Einstein la propuso por primera vez. La mecánica cuántica fue considerada absurda por muchos de los científicos más distinguidos de su época, pero resultaron ser correctas. O al menos, describen la realidad mucho más completamente que nuestras creencias anteriores. Ahora, vamos a cambiar de ritmo un poco y consideremos las implicaciones de esta idea para nuestra comprensión de la identidad y la conciencia. Si nuestro universo está dentro de un agujero negro, si toda nuestra realidad es una proyección holográfica de información codificada en un horizonte de eventos, entonces, ¿qué significa eso para nosotros como seres conscientes? Bueno, para empezar, sugiere que la separación que sentimos entre nosotros mismos y el universo es una ilusión. No estamos separados del universo. Somos manifestaciones del universo. Nuestros cuerpos están hechos de átomos que fueron forjados en las estrellas. Nuestras mentes, nuestras conciencias,
Son ejemplos de la capacidad del universo de conocerse a sí mismo. Eres un pequeño lugar en el que el universo se ha vuelto consciente de sí mismo. Eres una región del universo donde el caos ha cristalizado en orden, donde información ha adquirido estructura, donde los átomos se han organizado de tal manera que pueden pensar, sentir, amar, crear. Eso ya es asombroso en sí mismo. Pero si además resulta que toda tu realidad es una proyección holográfica de información en un horizonte de eventos, entonces significa algo aún más profundo. Significa que en cierto sentido, tu verdadera forma de ser, tu verdadera natura, es información. Eres patrones de información. Los patrones de información que constituyen tu cuerpo y tu mente están codificados en el horizonte de eventos de un agujero negro cósmico, y al mismo tiempo, esos patrones se despliegan en la realidad tridimensional de nuestro universo observable. Eres simultáneamente una secuencia de información bidimensional y un ser tridimensional completo. Eres un holograma, pero no un holograma falso, no una ilusión, un holograma verdadero, tan real como cualquier otra cosa podría ser. Considera las implicaciones de esto para la pregunta del libre albedrío y determinismo. Durante siglos, los filósofos y los cientistas han debatido si realmente tenemos el libre albedrío o si el universo es completamente determinista, si cada acción futura es completamente determinada por el estado actual del universo y las leyes de la física. Si nuestro universo es un agujero negro, entonces la respuesta es sutil. A nivel de la información codificada en el horizonte de eventos, el universo es completamente determinista. Toda la historia del universo, pasada y futura, es completamente especificada por la información que existe en el horizonte de eventos. No hay aleatoriedad, no hay sorpresas, todo está determinado, y sin embargo, desde dentro del universo, desde nuestra perspectiva como observadores dentro del agujero negro, el universo parece completamente aleatorio a nivel cuántico. Las partículas parecen comportarse de maneras impredecibles. Los eventos cuánticos parecen ser fundamentalmente aleatorios. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es el universo determinista o aleatorio? La respuesta es que ambas cosas son ciertas. Depende de tu perspectiva. Si estuvieras fuera del agujero negro, mirando hacia adentro, verías un universo completamente determinista. Si estuvieras dentro del agujero negro, como nosotros, verías un universo con aleatoriedad cuántica. Ambas descripciones son correctas. Ambas son descripciones de la misma realidad desde diferentes perspectivas. Quiero dejarme meditando sobre esto por un momento. La posibilidad de que el universo sea determinista o aleatorio, una de las más profundas cuestiones de la filosofía y la física, podría ser resuelta si comprendemos que la pregunta en sí es una falsa dicotomía. La realidad es ambas cosas simultáneamente, dependiendo desde dónde la observes. Pero ahora llegamos a una pregunta aún más perturbadora. Si el universo está dentro de un agujero negro, si toda nuestra realidad es una proyección de información en un horizonte de eventos, entonces, ¿somos libres de salir? ¿Es posible que un observador consciente, un ser con suficiente inteligencia y tecnología, pudiera cruzar el horizonte de eventos y entrar en la región exterior del universo? Técnicamente, según la relatividad general, una vez que cruzas el horizonte de eventos de un agujero negro, no hay forma de regresar. Todos los caminos futuros llevan a la singularidad. Todos los caminos futuros hacia el exterior están cerrados. Es como si el propio tejido del espacio-tiempo te empujara hacia adentro. Así que en ese sentido, no es posible escapar. Si nuestro universo es un agujero negro, entonces estamos literalmente atrapados dentro de él. Estamos en una cárcel cósmica de la que no hay escapatoria. Porque las leyes de la física en sí mismas, las leyes que gobiernan el espacio-tiempo, lo prohíben. Pero espera, hay una complicación, y esa complicación viene de la mecánica cuántica. Stephen Hawking, en su trabajo sobre la radiación de agujeros negros, mostró que los agujeros negros no son completamente negros, emiten radiación. Y más importante aún, hay insinuaciones en la teoría cuántica de que la información que parece estar perdida dentro de un agujero negro podría en realidad ser preservada de alguna manera. Algunos teóricos han especulado que podría haber una forma de que la información escape del agujero negro, siendo liberada en la radiación de Hawking, o siendo transmitida a través de algún canal cuántico que no entendemos completamente. Si tal cosa fuera posible, si la información pudiera ser extractada del interior de un agujero negro, entonces en principio, un observador lo suficientemente avanzado fuera del agujero negro
podría en teoría reconstruir todo sobre el universo interior simplemente analizando la radiación de Hawking. Podrían saber exactamente dónde estás, qué estás pensando, qué fue lo que hiciste ayer. Toda tu información estaría disponible para ellos. No estarías realmente en secreto, no estarías realmente privado. Tu privacidad sería una ilusión, pero tu información, tu esencia, tu conciencia, en principio, podría ser preservada, extractada, posiblemente incluso reconstruida en otro lugar. Esto tiene profundas implicaciones para la pregunta de vida después de la muerte. Si la información que te constituye es grabada permanentemente en el horizonte de eventos de un agujero negro, entonces, en un sentido real, nunca realmente mueres. Tu información persiste, y si una civilización lo suficientemente avanzada, tal vez una civilización que existe fuera de nuestro agujero negro, obtuviera acceso a esa información, podrían en principio reconstruirte, podrían crearte nuevamente, podrían hacerte vivir nuevamente, potencialmente en un universo diferente o en un estado de existencia diferente. Es una forma de inmortalidad. No la inmortalidad del cuerpo, sino la inmortalidad de la información, de los patrones que te constituyen. Ahora, es importante ser claro sobre esto. Esta es completamente especulativa. No tenemos evidencia de que esto sea posible. Pero es una posibilidad que se sugiere cuando tomas en serio la idea de que vivimos en un agujero negro. Es una posibilidad que algunos físicos teóricos han explorado en sus trabajos. Considera ahora lo que esto significaría para el significado de tu vida y tu existencia. Si tu información es permanentemente grabada, si en principio eres inmortal porque toda tu esencia es codificada en el horizonte de eventos del universo, entonces tienes una responsabilidad cósmica. Tienes una responsabilidad de crear patrones de información bellos, significativos, que se codifiquen en la tela de la realidad misma. Cada acción que realices, cada palabra que digas, cada pensamiento que tengas, se convierte en una contribución permanente a la información contenida en el universo. Eres un artista cósmico, aunque no lo sepas. El universo es tu lienzo y tu vida es tu obra de arte. Ahora, antes de que te sumerjas demasiado en la pura especulación, es importante mantener perspectiva. Estos son constructos teóricos. Estas son posibilidades permitidas por las ecuaciones de la física, pero posibilidades que permanecen sin ser probadas. Sin embargo, son posibilidades dignas de exploración. Son formas de pensar que podrían llevar a nuevas percepciones. Son maneras de expandir nuestra comprensión de lo que es posible. Y esto nos lleva a una pregunta final, y quizás más importante. Si nuestro universo es un agujero negro, si estamos contenidos dentro de una región finita del espacio-tiempo, entonces, ¿qué futuro nos espera? Cuando Einstein desarrolló la relatividad general, mostró que el futuro no está determinado únicamente por las leyes de la física. También depende de las condiciones iniciales, de las propiedades del universo en el comienzo del tiempo. Los físicos y cosmólogos han estado estudiando estas condiciones iniciales, tratando de entender cómo el universo comenzó y qué destino podría tener. Y el destino del universo depende fundamentalmente de cuánta materia contiene, cuánta energía tiene, qué forma tiene la curvatura del espacio-tiempo. Si el universo es un agujero negro, entonces su destino final está de alguna manera codificado en las propiedades del agujero negro. Un agujero negro que contiene un universo estaría en última instancia sujeto a la radiación de Hawking. Lentamente, a lo largo de tiempo incomprensiblemente largo, el agujero negro se evaporaría. Su masa disminuiría gradualmente, y a medida que lo hiciera, la información contenida dentro, toda la información sobre nuestro universo, se liberaría en la radiación de Hawking. En el final, cuando el agujero negro se hubiera completamente evaporado, toda la información sería liberada, y en cierto sentido, nuestro universo habría regresado a su fuente, al observador exterior que estaba viendo el agujero negro. Pero este proceso tomaría un tiempo tan incomprensiblemente largo que es prácticamente significado. Un agujero negro del tamaño de nuestro universo tardaría aproximadamente 10 a la potencia de 100 años en evaporarse. Eso es un 1 seguido de un centillón de ceros. Es un número tan grande que no tiene significado práctico. Es más largo de lo que el universo ha existido por un factor que es en sí mismo un número incomprensiblemente grande. Así que en términos prácticos, si nuestro universo es un agujero negro que evolucionará durante un tiempo prácticamente infinito. Las estrellas envejecerán y morirán, las galaxias se dispersarán, la materia se descompondrá lentamente en radiación.
pero durante billones y billones de años habrá procesos ocurriendo, cambios ocurriendo, historia siendo tejida. Y toda esta historia será grabada en el horizonte de eventos. Será convertida en patrones de información que persisten, que nunca son completamente borradas. Es una perspectiva sorprendente. Es una perspectiva que, en cierto sentido, sugiere que el universo es infinitamente rico en su potencial, que nunca envejecerá completamente, que siempre habrá cambio, siempre habrá sorpresa, siempre habrá nuevas historias siendo tejidas en el tejido cósmico. Ahora bien, estamos llegando al final de nuestro viaje a través de estos misterios cósmicos. Pero antes de que nos despidamos de esta idea, quiero que reflexiones sobre una pregunta final. Esta pregunta me ha estado persiguiendo desde que comencé a pensar profundamente sobre la posibilidad de que vivimos en un agujero negro. La pregunta es esta: ¿cómo sabrías la diferencia? ¿Cómo sabrías si vivías dentro de un agujero negro o si vivías en un universo libre y abierto que se extiende infinitamente? Si los dos son matemáticamente equivalentes desde la perspectiva de alguien dentro de ellos, si ambos producen exactamente los mismos fenómenos observables, entonces, ¿hay alguna forma de diferenciación? ¿Hay alguna forma de que uno sea más verdadero que el otro? La respuesta, creo, es no. Matemáticamente, si dos universos producen exactamente los mismos resultados observables, entonces son en un sentido real la misma cosa. La pregunta de si estamos dentro de un agujero negro o no podría ser una cuestión de convención, de cómo elegimos describir la realidad, no una cuestión de facto sobre qué es realmente cierto. Este es un insight profundo. Sugiere que la realidad fundamental podría ser más flexible, más abierta a la interpretación de lo que generalmente asumimos. Sugiere que la verdad podría no ser singular, sino múltiple, que diferentes descripciones de la realidad podrían ser simultáneamente válidas, dependiendo de tu perspectiva. En cierto sentido, esta es la lección fundamental de la relatividad de Einstein. Einstein nos enseñó que el concepto de simultaneidad es relativo. Lo que es simultáneo para un observador no es simultáneo para otro. Lo que es largo para un observador es corto para otro. Lo que es pesado para un observador es ligero para otro. La realidad no tiene una descripción única. Tiene múltiples descripciones válidas, cada una dependiendo del marco de referencia del observador. Quizás la pregunta de si vivimos dentro de un agujero negro es similar. Quizás es una pregunta cuya respuesta depende de tu marco de referencia. Si estás dentro del universo, si observas desde la perspectiva de alguien viviendo en las galaxias, entonces el universo es un agujero negro. Si estuvieras fuera, si observaras desde la perspectiva de alguien mirando hacia adentro, entonces podría parecer algo completamente diferente. Pero ambas perspectivas serían igualmente válidas. Ambas serían descripciones igualmente reales de la misma realidad subyacente. Ahora, mientras te acomodas para tu sueño esta noche, quiero que lleves contigo esta idea. Llévala contigo en tus sueños. Considera la posibilidad de que todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, está contenido dentro de un agujero negro. Considera la posibilidad de que la separación entre el interior y el exterior es una ilusión, que toda la realidad es un holograma, proyectado desde una superficie bidimensional, que tu conciencia, tu ser, tu identidad, es un patrón de información codificado en el horizonte de eventos de una estructura cósmica inconmensurable. Y luego, cuando vuelves a la realidad ordinaria, cuando te despiertas en la mañana y continúas tu día normal, recuerda que incluso si todo esto fuera simplemente especulación, incluso si nunca obtuviéramos la respuesta definitiva a estas preguntas, el hecho de que podamos hacer estas preguntas, de que podemos contemplar posibilidades tan radicales, es en sí mismo extraordinario. Somos una parte del universo que se ha vuelto lo suficientemente compleja para cuestionarse su propia existencia. Somos una región del espacio-tiempo donde la materia se ha organizado de tal manera que puede observarse a sí misma. Somos la conciencia del universo, mirándose a sí mismo, reflexionando sobre su propia naturaleza. Y eso, sin importar la estructura fundamental de la realidad, sin importar si estamos dentro de un agujero negro o no, es hermoso, es sagrado, es digno de admiración. Así que mientras te duermes esta noche recuerda esto. Tú eres el universo. Tu conciencia es la conciencia del cosmos. Tus pensamientos son los pensamientos de un universo que se conoce a sí mismo. Y aunque la verdadera naturaleza de la realidad podría ser más extraña y más profunda de lo que jamás imaginamos, tú estás participando activamente en esa realidad.
Eres un jugador en el drama cósmico. Eres tanto observador como observado. Eres tanto el universo como estás dentro del universo. Y quizás, solo quizás, ese es el mayor misterio de todos. No es el misterio de si estamos dentro de un agujero negro. Es el misterio de cómo un universo llegó a ser consciente de sí mismo. Cómo la materia muerta se convirtió en vida. Cómo la vida llegó a la consciencia. Cómo la consciencia llegó a interrogarse a sí misma. Es un misterio que probablemente nunca resolveremos completamente. Pero es un misterio hermoso, digno de nuestra contemplación eterna. Así que duerme bien, explorador del espacio. Duerme sabiendo que mientras cierras tus ojos y desciendes a los reinos del sueño, estás llevando contigo las preguntas más profundas que la mente humana puede formular. Estás llevando contigo la posibilidad de que la realidad sea muy diferente de lo que parece. Y al hacerlo, eres parte de la búsqueda humana eterna de la verdad. Eres parte de la búsqueda del universo por comprenderse a sí mismo. Buenas noches, y que tu sueño esté lleno de sueños cósmicos. End.